Hola a todos, ¿cómo están? Nuevamente con un video más. Yo quisiera analizar bíblicamente el libro de Miqueas capítulo 4, que es muy leído por la Iglesia Watchtower y por muchas iglesias cristianas. Y quisiera analizarlo de una forma que Dios mismo te hable mediante este análisis, porque generalmente la Iglesia Watchtower atribuye que ese texto significa que en los últimos tiempos muchos acudirían a la adoración verdadera en la montaña de Jehová. Y analizan este texto de Miqueas capítulo 4 y de Isaías capítulo 2. Y reflejan y mencionan que ellos son la organización de los testigos en la montaña de Jehová. Quisiera leer primero analizando el primer versículo 1 y 2 y dice: y en los últimos tiempos quedará afirmado el monte donde se halla el templo del Señor. Será el monte más alto que cualquier otro monte. Todas las naciones vendrán a él. Pueblos numerosos llegarán diciendo: vengan, subamos al monte del Señor, al templo del Dios de Jacob. Si lo analizamos literalmente esto, primero analicemos que en los últimos tiempos, asumimos que en las varias escrituras, como cuando menciona posteros tiempos o últimos tiempos, asumimos que en los tiempos finales, ¿sí? En los tiempos del fin, como primera cosa. Otro, dice que ese monte será más alto que cualquier otro monte. Todas las naciones, habla también, en tercer lugar, que todas las naciones vendrán a él. Pueblos numerosos llegarán diciendo: vamos al monte del Señor. Entonces es un reinado divino. Estamos hablando, es un templo, no una organización. Y sigue aquí: para que Él nos enseñe sus caminos y podamos andar por sus senderos. Porque de Sion saldrá la enseñanza del Señor y de Jerusalén vendrá su palabra. El 3. El Señor juzgará entre las naciones y decidirá los pleitos de pueblos numerosos, aún los más lejanos. Ellos convertirán sus espadas en arados. Ningún otro pueblo volverá a tomar las armas contra otros. Ellos convertirán sus espadas en arados y sus lanzas en hoces. Ningún pueblo volverá a tomar las armas contra otro, ni a recibir instrucción para la guerra. Lo termino con el 4. Todos vivirán entonces sin temor, cada cual podrá descansar a la sombra de su vid y de su higuera. Son las propias palabras del Señor Todopoderoso. Aquí hay algo interesante analizando el resto. Que primero dice que acudan al monte del Dios de Jacob. Hablamos que el Dios de Jacob siempre se estableció que es el Dios verdadero, según los israelitas. ¿Para qué? Para que Él mismo, Él va a reinar, Él mismo, ya no habla de un rey, sino habla del mismo Señor, pueda reinar en ese monte, en el monte Sión, y podrá juzgar entre todas las naciones. Se atribuye de que no va a haber gobiernos, no va a haber un gobierno, va a ser un solo gobierno de parte de un gobierno divino. Trata de hacer entender esto. Y quien habrá guerras y recibirán las instrucciones del Señor, y todos vivirán en felicidad. Y me menciona el 5: los otros pueblos obedecen a sus propios dioses, pero nosotros siempre obedeceremos al Señor nuestro Dios. ¿Por qué hay que leer el 4 hasta el 5? ¿No? Porque ahí se entiende el contexto, porque ya en el versículo 6, 7 habla de lo mismo, pero ya se refiere a otras profecías. En cierta manera esto es profético, ¿no? Esto es profético. ¿Cómo lo podemos entender? En primer lugar, yo no encuentro relación a lo que dicen los testigos de Jehová, que dicen que esto habla de la oración verdadera en nuestros tiempos. En un libro que ellos decían, en el libro azul, que ellos decían, creo que era Camino que lleva a vida eterna, creo que se llama, mencionaban eso, y en las publicaciones de los testigos de Jehová, atalayas, y cada vez que han estudiado, mencionan que esto menciona a la montaña de Jehová, la organización, pero yo no le veo no tiene nada que ver con eso. O sea, eso no da a entender la escritura para nada. Eso es lo que ellos entienden, y eso no da a entender la escritura.
Si revisamos un ratito, quisiera irme a Isaías atrás, porque siempre es bueno, Salmos primero Salmos. Después vamos a analizar Isaías. Vamos un poquito para atrás. A ver. Aquí ya encontré el libro de Isaías, lo voy a dejar ahí. Vamos a ver Salmos. ...72... y menciona algo interesante, ¿no? Dice, Salmo 72, oración por el rey de Salomón. Concede, oh Dios, al rey tu propia justicia y rectitud, para que con rectitud y justicia gobierne a tu pueblo y a tus pobres. Ofrezca a las montañas y a los cerros paz y rectitud al pueblo, que haga justicia al rey de los pobres, que salve a los hijos de los necesitados y aplaste a los pecadores. Que tenga el rey temor de ti por siempre, mientras el sol y el lunes existan, que sea como la lluvia y el rocío que riegan la tierra y los pastos, que abunde la paz y la rectitud en los días de su reinado, a que la luna deje de existir, que domine de mar a mar, del río Éufrates hasta el último rincón del mundo. Que sus enemigos que habitan en el desierto se rindan y humillados ante él. Que todos los reyes se arrodillen ante él, que todas las naciones le sirvan, pues él salvará al pobre que suplica, al necesitado que no tiene quien lo ayude. Tendrá la compasión de los humildes y salvará la vida de los pobres. Los salvará de la opresión y de la violencia, pues sus vidas son de gran dolor. ¡Viva el rey! Entonces, todos estos, este salmo, más lo que he leído de Miqueas y lo que voy a leer en Isaías 2, que menciona, estas son las promesas que Isaías, hijo de Amós, recibió por revelación acerca de Judá y Jerusalén. En los últimos tiempos quedará afirmado el monte, otra vez la palabra monte, donde sigue el templo del Señor, será el monte más alto que cualquier otro monte. Todas las naciones vendrán a él. Pueblos numerosos llegarán diciendo, vengan, subamos al monte del Señor, al templo del Dios de Jacob, para que Él nos enseñe sus caminos y podamos andar por sus senderos. Porque de Sion saldrá la enseñanza del Señor, de Jerusalén vendrá su palabra. El Señor juzgará a las naciones y decidirá los pleitos de pueblos numerosos. Ellos convertirán sus espadas en arados y sus lanzas en hoces. Ningún otro pueblo volverá a tomar las armas contra otro, ni a recibir instrucción para la guerra. Vamos, pueblo de Jacob, caminemos a la luz del Señor. Entonces, analizando los tres textos, y otros textos de la Biblia que habla que el único rey de ese rey justo, y hablan de que se arrodillarán ante él, y la Biblia menciona que no hay otro nombre que está por encima del nombre, que es el Señor Jesucristo, y toda la lengua se arrodillará en el nombre de Jesús. Podemos detectar fácilmente que aquí estaba hablando del reinado de Jesucristo. Según las profecías bíblicas, después de que venga de los últimos días que lo estamos viviendo y va a haber el arrebatamiento de la iglesia, según la profecía bíblica, después vendrá la gran tribulación. Y dentro de la gran tribulación menciona que la parte final es que venga Jesucristo con su iglesia a reinar sobre la tierra. Y da la impresión, y no lo puedo decir con seguridad, y con el Señor, que uno cuando lee la Biblia siempre debe pedir la dirección del Señor, de entender que este es el reinado de 1000 años que establece la Biblia. Entonces ahí se puede entender básicamente qué es lo que va a pasar, ¿sí? Tanto en Miqueas 4, reinado de paz, reinado de justicia, donde el rey será el Señor Jesús, desde el monte Sión, o sea, desde el cielo, porque habla de la Nueva Jerusalén. Ahora, muchos atribuyen los judíos que nunca, o sea, los judíos, ellos, estamos hablando de los judíos conservadores, porque hay varias religiones dentro del judaísmo, y judaísmo mesiánico también, pero hablamos de los ortodoxos. Ellos creen que este texto
es del Mesías que va a reinar cuando venga a Jerusalén, y de Jerusalén van a todas las naciones, pero en realidad más bien se aplica al reinado milenario de nuestro Señor, ¿sí? Que va a ser desde la Nueva Jerusalén, que va a reinar sobre la tierra 1000 años. Entonces, aunque muchas religiones hablan sobre los 1000 años, y eso da a entender las escrituras, uno de los grandes problemas de la organización Watch Tower es decir que ellos son la montaña de Jehová. Tal cosa no está en las escrituras, no lo avalan las escrituras, y es una atribución personal que ellos hacen a... Entonces, en conclusión, la organización Watchtower no es la montaña de Jehová y no es la organización verdadera, porque la Biblia no lo da a entender ahí. Hemos analizado algunos textos que se relacionan entre sí, y podemos utilizar muchos más, Apocalipsis también, que habla de esto. Entonces, llegamos a la conclusión, aunque los testigos también hablan del reinado milenario, pero lo explican de otra forma. Explican que también va a manejar la organización junto con Jesús, el reinado, y eso no dice, específicamente dice que la enseñanza viene del propio Dios, no dice mediante una organización, la enseñanza viene del propio Dios. Así que tal cosa que ellos dicen no tiene base bíblica, no es cierto. Ellos no son la montaña de Jehová, ellos no son la organización verdadera. Y estoy explicando por la Biblia y haciéndolo entender. Ahora, si la persona quiere seguir entendiendo lo que le explicó el cuerpo gobernante, dijo, es cuestión de que piense lo que quiera. Pero si analizamos lo que dice la Biblia, no es así. Si lo leímos como dice la Biblia, aquí, si lo entendemos como dice la Biblia, aquí hay que tomar una conclusión y una decisión. O le creemos a lo que dice la Biblia o le creemos a lo que dice el cuerpo gobernante. Y yo he analizado algunos textos, algunos estudios aquí acerca de esto. O le creemos a la Biblia o le creemos al cuerpo gobernante. Y tenemos que tomar una decisión. Si decidimos creerle al cuerpo gobernante, entonces no le estamos creyendo a la Biblia. Y si decidimos creer a la Biblia, estamos en lo correcto, porque la palabra de Dios es la verdad. Entonces ahí dejo en el aire esto: ¿a quién quieres creer? ¿A quién le quieren creer? Me despido, será para otro video. Chao.